Muchas gracias al grupo de alabanza por este hermoso tiempo de adoración. Cuando uno presta atención a las letras de lo que está cantando, va muy de la mano con lo que vivía Job. Y lo que estaremos desarrollando un poquito también en esta mañana. Para los que hablan inglés y no están entendiendo lo que digo, hay una reunión especial para usted en aquel lado, donde estarán predicando igual del libro de Job, pero en el idioma de inglés. Pero si usted me entiende, entonces está en el lugar correcto y podemos continuar. A lo largo de estas semanas hemos leído el libro de Job, ¿no? En la lectura del 5x5x5. Un libro que cuando uno lo comienza a leer de una manera detenida, Job en su sufrimiento fue un gran maestro. Job, en medio de todas las circunstancias que él vivía, nos lleva a reflexionar y considerar lo que es nuestra vida y nuestra reacción a los momentos adversos. Vivimos momentos desde el año pasado donde la adversidad ha pegado al mundo entero. Ha llegado a nuestros familiares cercanos. Muchos de los que están aquí sentados han perdido seres queridos. Están orando por personas que están muy enfermas. Sea o no sea relacionado con el COVID, hemos visto cómo la muerte es algo que ha llegado de una manera contundente y se ha sido más palpable más que en otros tiempos en mi historia. Tengo 40 y pico años y nunca he vivido un episodio como el que hemos vivido ya desde el año pasado. Pero sin embargo son momentos donde el corazón también el corazón puede tomar dos caminos. Puede tomar el camino de endurecerse y quejarse y decir ¿por qué a mí? O puede tomar el camino de poder ser más blando, ser moldeable y decir ¿qué tengo que aprender de este episodio? Si usted no ha leído el libro de Job y nos acompaña en esta mañana, una breve historia. Job era un hombre muy poderoso. Job era un hombre que era un hombre piadoso, que hacía el bien no solo para él mismo, sino para todos los de su alrededor. Era una persona que económicamente estaba en una situación muy, muy buena. Leyendo un artículo decía que si llevamos los números que Job tenía solamente en ganado, era una persona que tenía aproximadamente $5 millones en ganado. No contando las tierras y los empleados y todo lo demás que él tenía. Era un hombre muy poderoso. Pero sin embargo, un día la prueba, las circunstancias adversas, los momentos difíciles tocaron la puerta de Job. Y en momentos de segundos, Job llegó de tener mucho a tener solamente su fe. Llegó de tener mucho y se quedó con solamente su fe. Perdió 10 hijos, perdió sus casas, perdió su ganado, perdió su salud. Y encima la compañera que tenía, ella también estaba luchando con el luto de los hijos, con las pérdidas y ver la salud de su esposo que iba de más a menos. Y esa es la condición de Job. Y cuando Job comienza a hablar en este libro, nos va enseñando muchas cosas prácticas de cómo un hombre piadoso actúa con el sufrimiento. Esta mañana a la predicación le puse como título Al borde del precipicio. Tú y yo en esta mañana estamos a un paso de poder caer. Sea que estés pasando por un momento difícil como hablaba el pastor Hugo la semana pasada y estés listo de tirar la toalla, estás a un paso del precipicio. O puede ser que te encuentres como la vida de Job antes de que la adversidad tocara su puerta, que estás gozando del bien. La Biblia dice que cuando os halléis en diversas pruebas, tened sumo gozo.
Es decir, el creyente o el ser humano está propenso en cualquier momento a pasar un momento difícil. Y cuando vemos la vida de Job, hay tres cosas que me gustaría tratar en esta mañana. Uno es la condición. Número dos, quiero hablar de la convicción. Y número tres, lo corto de la vida. Son tres puntos que quiero hablar que a lo largo de la lectura de esta semana fueron resaltando en mi mente y en mi corazón. Porque como podemos ver el capítulo 10, versículo 1, las palabras que Job está haciendo después de un diálogo con amigos cercanos, hombres que conocían, eran personas sabias, que conocían acerca de Dios, pero que sin embargo, al estar al lado de Job, comenzaron a cuestionar la integridad y la fe de Job. No olvides lo que acabo de decir. Job se quedó sin nada y solo con su fe. Fe era lo único que él tenía, porque todo lo demás lo perdió. Y este es el ciclo en el cual Job se encuentra. Y aquí es la conversación que él va teniendo con sus amigos, y en una de estas respuestas, Job comienza el capítulo 10 y dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y uno lee estas palabras y uno piensa y dice: ¿cómo puede ser que un hombre piadoso se esté hablando de su propia vida de esa manera? Eso no es algo de Dios, eso no es algo que es propio de una persona creyente. Porque el creyente es una persona que tiene que estar siempre alegre, una persona a la cual no le pasa nada, no sufre, y aun cuando sufre no importa. Pero sabes, en Job encontramos cómo un hombre piadoso estaba realmente sufriendo y pasando el proceso por el cual Dios le estaba permitiendo vivir. Y era una condición totalmente difícil para Job, porque como decía, no tenía en quién apoyarse. No podía ir con sus hijos y desahogarse porque los había perdido. No podía tampoco hablar con los criados que él tenía porque los perdió. No tenía el apoyo de la esposa porque la esposa también estaba sufriendo. Y era un momento donde Job se encontraba solamente lo que él conocía de él y Dios, porque ni aún sus amigos lo conocían. Y saben, muchas veces nosotros nos encontramos en momentos donde estamos pasando por momentos difíciles y la ansiedad comienza a llenar nuestro corazón, donde nosotros estamos ya súper cargados y necesitamos desahogarnos, pero queremos jugar el papel del espiritual. Y todas esas cosas las vamos cargando porque como soy espiritual no sufro y siempre es gozo. No. Hay que saber expresar lo que tenemos. Hay que saber expresar la cosa por la cual estamos pasando. El ser creyente no te quita el ser humano. Sufrimos. Así como reímos, lloramos. Así como hacemos el bien, hacemos el mal. Así como muchas veces disfrutamos de las cosas que tenemos, a veces lamentamos las cosas que perdimos. Pero eso es el ciclo de la vida. Y Job se encontraba en esos momentos y por eso es que él habla y dice: mi alma está hastiada de mi vida. Porque él pensaba hacia atrás, un mes atrás, y era todo perfecto, y de repente se encontraba ahora solo y con un cuerpo que era una llaga desde la cabeza hasta los pies. Y encima con personas que le estaban diciendo: lo que te pasa es tu culpa. Porque tú has pecado, porque tú has hecho el mal, Dios te está castigando, Dios te está tratando contigo. ¿Cómo te atreves a decir que eres un hombre íntegro? ¿Cómo te atreves a decir que has hecho las cosas bien? Porque para nosotros el bien es igual a tener una vida correcta y el momento adverso es castigo de Dios porque pequé. Si hago el bien, Dios bendice. Y si hago el mal, Dios me castiga. ¿Y dónde está la gracia? Que da al hombre lo que no merece. Y sabes, cuando hablamos acerca de Job, me llevó al pensamiento a un
pasaje en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sabes? Yo creo que eso describe lo que Job estaba viviendo. Que cuando tenía el día del bien, gozaba del bien y disfrutaba de todo lo que Dios le había dado, pero ahora cuando la adversidad llegó a su casa, fue el momento de tomar una pausa y poder considerar todo aquello que él estaba viviendo. Y muchas de las conversaciones que Job tiene a lo largo de este libro son preguntas serias que él hace a Dios. ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué estoy viviendo estos momentos? ¿Por qué me siento como que te has olvidado de mí? ¿Por qué siento como que me has abandonado? ¿Para qué me creaste si ahora yo voy a estar sufriendo? ¿Por qué es que ahora, a pesar de lo que yo estoy haciendo bien, ahora tu mano y tus ojos están sobre mí colocándome una carga y no me dejan avanzar? ¿Sabes? Era un cuestionamiento el proceso que Job estaba viviendo. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que hacernos esa misma pregunta cuando estamos pasando los momentos que estamos pasando. Porque Job realmente se había colocado en una condición de realmente buscar a Dios y conocerle de una manera más profunda. No se estaba quedando solamente con lo superficial de las circunstancias. Él estaba yendo más profundo. Porque su fe, lo que él conocía, lo que él sabía de Dios, de repente había cosas que él no estaba entendiendo del proceso. Y por eso Job comenzaba y él hablaba y decía, pero no es esto lo que yo conozco. Y sabes, la adversidad tiene la tendencia de borrar la realidad de nuestras mentes y nuestros ojos. La adversidad, cuando yo no lo comienzo, cuando no busco a Dios, la adversidad comienza a borrar la realidad de mi mente. Porque comienzo a ver las cosas desde una óptica muy distinta. Y cuando se borra la realidad, entonces disminuye lo que es mi objetivo. Y cuando pierdo el objetivo, pierdo el rumbo. Y cuando pierdo el rumbo, estoy perdido. ¿Entiendes cómo, al igual que Dios quiere hacer una obra en ti, el enemigo busca destruirte? Y esa es la historia de Job. Dios sabía el hombre piadoso que Job era. Pero Satanás dijo, él es por todo lo que tú le has dado. Extiende tu mano y tócale y quítale todo lo que tiene y te maldice. No pudo. Dice, bueno, le quitaste todo, pero tiene salud. Tócale la salud y te va a maldecir. No pudo. Porque había algo, aunque él no entendía lo que pasaba, él conocía quién era su Dios. Aunque tenía muchas preguntas, él conocía quién era su Dios. La pregunta es, ¿tú conoces al tuyo? ¿Conozco yo al mío? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? Y aquí entramos a lo que es la convicción. La condición era un momento de prueba, donde él estaba luchando con lo que él sabía y lo que él estaba viviendo, pero él no quería perder el objetivo. Y él decía, si estoy perdido, quiero estar perdido, pero con Dios, no solo. Y esas son las palabras que se ven reflejadas en el capítulo 12. Cuando hablamos acerca de la convicción de Job, dice así el capítulo 12, versículo 7. Dice, y en efecto, pregunta ahora las bestias, y ellas te enseñarán.
a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? Y el versículo 10 dice, en tu mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar el gusto de las viandas, y a los ancianos está la ciencia y a la larga edad la inteligencia. Y sabes, este era el discurso de que su amigo le decía, o sea, tú no conoces la sabiduría de Dios, tú no conoces el poder que Dios tiene, el control que Dios tiene. Y Job dice, yo lo entiendo. Porque cuando yo veo la naturaleza, yo entiendo el control y todo lo que Dios hace. Y aún la naturaleza habla de que hay un Dios que existe. Por eso Romanos dice, no hay excusa para el hombre. Porque la naturaleza clama y grita que hay alguien quien la sostiene y que la mantiene. Y dice Job, lo que tú me estás diciendo, eso yo lo entiendo. No necesito que lo expliques porque lo veo todos los días cuando sube el sol y cuando baja, cuando sale la luna, están las estrellas, entiendo que Dios está en control. Y después podemos ir al capítulo 13. Y dice así, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Porque ¿qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomare la vida en mi mano? Y fíjate esta expresión, he aquí aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Y acá Job lo que está diciendo, yo quiero tener la oportunidad de hablar con Dios, escuchar a Dios, entender lo que Dios está haciendo. Y aun si Él me quitare la vida, yo sigo dependiendo en Él. Eso era un hombre de convicción, un hombre que se estaba cayendo a pedazos emocionalmente, que con todo lo que él tenía lo había perdido, pero que él decía, lo único que a mí me queda es la confianza que tengo en ti. Y lo que yo anhelo es poder estar en tu presencia para poder abogar mi caso y preguntar el por qué o para qué, no entiendo. Y sabes, esa era la convicción de Job, que él podía esperar que aunque Dios lo matare, era su única esperanza. Job no estaba lamentándose por el dinero, los animales o nada de lo que perdió. Job estaba luchando porque decía, el Dios que yo conozco es con aquel que ahora yo estoy luchando. Pero entiendo que aunque me encuentre en esta condición y pierda yo mi vida, en Él yo confío. Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 17. Todo lo que Dios da es bueno. Eso es un absoluto. No algunas cosas. Todo lo que Dios da es bueno. Todo lo que Dios es nunca cambia. Todo lo que Él da es bueno y todo lo que Él es nunca cambia. Y ese Dios que mantiene las cosas en orden, ese Dios quien mantiene los pájaros, el universo y todo lo que nosotros vemos en orden, es el mismo Dios que te busca a ti y me busca a mí. Y la pregunta es, ¿cómo están mis convicciones?
Porque convicción es confiar en Dios. Es confiar en la palabra de Dios, es confiar en la persona de Dios, es confiar en el carácter de Dios. Convicción no quiere decir que no sufro. Convicción no quiere decir que muchas veces no cuestiono. Convicción quiere decir que soy honesto en dónde estoy y con quién estoy hablando. Convicción tiene que es ser honesto con quién soy y con quién estoy hablando. Pablo, cuando hablaba en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, lo decía así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes? Eso es convicción. Y son palabras y testimonios de otra persona que fue un experto en el sufrimiento. Y dice, no importa lo que pase, yo entiendo a quién he creído. Y yo entiendo que en aquel en el cual yo he creído, Él es poderoso para guardarme hasta que tenga mi redención completa. Aunque me matare, yo en Él confío. Usted sabe que muchas veces nuestras convicciones flaquean porque no conocemos quién es nuestro Dios. Porque no indagamos, no buscamos, no le damos importancia a conocer más acerca de Él. Pero sabes, así como la palabra de Dios dice que Él no cambia, así como la palabra de Dios dice que Él es alguien que solamente Él da cosas buenas, que nos dice que en Él nosotros podemos confiar, como nos lo mostraba Pablo, escucha estas palabras. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y sabes, el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que opera en ti y en mí cuando creemos en Cristo. Y ese poder que actúa en nosotros colocando nuestra fe en Cristo, dice, quiere hacer con tu vida algo mucho más abundante o sorprendente, o cosas de lo que tú te puedas imaginar. Pero sabes, eso lleva a la convicción. La vez pasada estaba viendo video de una persona que consideraban el hombre más fuerte del mundo. Una persona que había crecido en un hogar donde el padre abusaba físicamente de él y de su madre. Era una persona que era alcohólico y que los padres se fueron y se mudaron a una ciudad donde era solamente un 10% era minoría. Y él y su madre se fueron y se mudaron ahí. Y este hombre comenzó a crecer con mucho enojo, mucho rencor, mucho dolor, mucho sufrimiento por lo que había vivido en casa, porque la madre no estaba, porque tenía que trabajar, por la circunstancia donde tenía que vivir. Y eso lo llevó a un punto de quiebre. Y lo mejor que él pudo hacer fue levantar la mano para decir, me voy y me hago un soldado. Y se anotó. Y cuando estaba allí comenzó el entrenamiento. Y por tanto enojo y tanta cosa que él tenía, él comenzó y hizo el entrenamiento más riguroso. Era uno de los élites de los militares. Un Navy SEAL y no me acuerdo qué otra cosa. Pero sin embargo, cuando él termina su historia, él me dice, algo que yo entendí en el ejército fue esto: cuando te comienzan a entrenar,
ellos quieren derrumbar el yo. Cuando te comienzan a entrenar, ellos quieren tirar todo lo que pueda ser de tu fuerza y quieren llevarte más allá de tu límite para que cuando ya estés en el piso puedas levantarte y tener una mentalidad de soldado. Una mentalidad donde vas a saber combatir contra cualquier adversidad. Una mentalidad donde te vas a poder levantar y no importa porque entiendes que aunque en tu cabeza te diga no puedes, tienes que levantarte y seguir. Y sabes, me encantó la historia porque muchas veces es lo que tiene que pasar con nosotros. Donde nos colocamos en un lugar donde nuestras convicciones, nuestra fe es lo único que tenemos. Para realmente poder tener un corazón que busque a Dios, que anhele tener, escuchar la voz de Dios, que pueda confiar, aunque Él me matare. Porque sabes, la vida es corta. Job 14 nos lleva los primeros versículos a hablar acerca de la brevedad de la vida. Lo leímos durante la cena del Señor, pero lo leemos nuevamente. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Y la cosa que Job acá dice, en primer lugar, la vida es corta. Versículo 1 al 2. Segundo lugar, el versículo 4 dice que todos somos pecadores, somos inmundos. Versículo 5 dice que nuestros días están contados. Nuestros días están contados. Y del versículo 7 al 12 habla de cómo la muerte llegará. Y sabes, si nosotros entendemos que nuestros días son contados, que el que determina nuestros días es aquel que pagó nuestros pecados, ¿por qué cuesta muchas veces reconocer lo que somos delante de Él? Sabes, uno no necesita de una larga vida para hacerla valer. Uno necesita aprender a aprovechar el tiempo. Porque entiende que la condición en la que uno se encontraba fue perdonada. Así como aquel ciego que lo cuestionaron y que le dijeron, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te sanó? No sé. Si fue Jesús, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Y sabes, nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra condición delante de Dios. Hace rato cantamos la canción, he decidido seguir a Cristo. Sabes, esa canción no es solamente para el que no conoce a Cristo y tiene que conocerle, pero es aquel que ya le conoció y necesita seguir siguiéndole. Esa es una decisión de cada día. Y yo no sé si hoy tú te encuentras con la certeza de que si tú mueres irías al cielo o no. Pero lo que yo sí sé es esto, la vida es corta, nuestros días son contados y a Dios daremos cuentas. ¿Quién limpiará lo inmundo? Puedes confiar en ti mismo, pero no te sirve. ¿Quién limpiará lo inmundo? Puedes pensar que tú conoces la verdad,
o que tu opinión es la verdad, no te sirve. ¿Quién limpiará lo inmundo? Puedes hacer todas las obras buenas del mundo que tú quieras. No te sirve. Puedes asistir a la iglesia todos los días. No te sirve. Lo inmundo solamente lo limpia aquel que murió en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Aquel que desde los cielos vino para tomar tu lugar y mi lugar. Porque entendía que lo inmundo no limpia lo inmundo. Por eso lo santo bajó para sacar de la inmundicia y llevar hacia la santidad. ¿Conoces tú a tu Salvador? ¿Has confiado en Él? ¿La adversidad ha tocado tu puerta? No pierdas tu convicción. Como Job lo hizo, búscalo. Derrama tu corazón delante de Él. Pero recuerda que Él nunca cambia. Él da solo lo bueno. Y tus días y mis días están en sus manos. Dudas de que Dios cuida de ti, abre los ojos y mira la naturaleza. Mira cómo aquello que hace semanas estaba muerto, ahora está lleno de vida. Y muchas veces, aunque los sentimientos nos llevan a un momento de decir, prefiero morir, levanta la mirada y confía en aquel que lo dio todo por ti. Derrama tu corazón y busca escuchar de Él. Dios es bueno, Dios es fiel. Y sabes lo que más me encanta de la palabra de Dios, es que Él nos da la certeza de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabes lo que pasará cuando termine el mundo. Estaremos en un lugar donde no habrá más lágrima, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más llanto, donde no habrá más muerte, donde la pregunta que hoy tenemos no será necesaria hacerlas, porque podremos contemplar su grandeza. Amado Dios, gracias por esta tarde, gracias por su palabra. Gracias por su fidelidad. Señor, en este grupo habemos personas que muchas veces cuestionamos lo que pasa en nuestra vida. Puede haber personas que están cuestionando si usted les ama por las cosas que han hecho. Y Señor, gracias porque para usted no hay pecador grande o pecador chico, hay solo pecador necesitado de salvación. Y Señor, queremos que en esta mañana, al poder entonar este canto, podamos tener un tiempo de meditación, un tiempo de oración. Y Padre, que podamos colocar nuestro corazón en el lugar donde tiene que estar, en sus manos, en sus promesas, en su persona. Guíenos, Señor, a cada uno de nosotros a tomar las decisiones correctas de esta mañana que tengamos que tomar. Que su Espíritu Santo pueda obrar en la vida de cada persona. Y Señor, guíenos cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.